Shalom mis amados y feliz sábado. Bienvenidos a este su canal, Esfuérzate y sea valiente, donde la verdad siempre triunfa. Su servidor Alex García. En este momento, para darle continuidad a ese tema concerniente a Yeshua, veíamos el estudio anterior que era Yeshua era la forma de Elohim, donde podemos demostrar a través de la escritura que verdaderamente Él era, pero con características únicas, ya que como nosotros sabemos, Él venía con un propósito. Aunque era la representación visible y palpable de Dios, de Adonai, en la tierra, Él venía con un propósito y se hizo carne para llevarlo a cabo. Ahora tenemos a esto: Yeshua, ¿fue divino o fue humano? Quisiera dar a continuidad a esta pequeña serie, pero no sin antes poderle pedir al Rey del Cielo que esté con nosotros en este momento, y quisiera que me acompañaran. Oremos. Baruch Haba Hashem, Jehová, te doy gracias, Señor, bendito seas por los siglos de los siglos. Venimos a ti delante, Señor, un grupo grande de tus hijos, primeramente para glorificar y exaltar tu nombre y darte gracias por la oportunidad que nos das de poder ser parte de tu pueblo, porque nos has constituido tus hijos, y esto por nuestra obediencia como es requerido de tu parte, Señor. Te doy, Señor, gloria, honra y alabanza, y te pido que a través de tu Espíritu Santo puedas darnos tranquilidad y paz en este día. Permite que nuestra mente, oh Padre eterno, oh Elohim, podamos entender tus palabras, estudiarlas, practicarlas, ponerlas por obra, oh Señor, y enseñarse a las naciones para tu pronta venida. Gracias, oh Padre eterno. Todo esto te lo pedimos por los méritos de tu Hijo amado Yeshua HaMashiach. Amén, ven, amén. Entonces, mis amados, Yeshua, ¿divino o humano? ¿Qué dice la Escritura? ¿Divino o humano? En las raíces hebreas hay dos posturas que no se adaptan la una de la otra, porque en una se muestra a Yeshua como divino, lo que significa que Yeshua es Dios, y la otra como hombre, lo que describe como un sabio, un hombre o un profeta, como muchos que vimos y que incluso están palmados en el Tanaj. Muchos le quitan su título como divino, ya que la palabra divino hace alusión a Dios, y hacen y muestran que, o piensan que Yeshua no es Dios, sino, como mencionaba anteriormente, que era un hombre o un profeta. Entonces, al hacer esto, está rechazando a Yeshua como Dios y como Elohim, y diciendo que fue una simple persona, un simple hombre en la tierra. Déjame preguntarte, hermano, que si tú crees que Yeshua solo fue un sabio, un profeta o un humano, pero con autoridad, sería el término de un nombre que se atribuye el término de Elohim, y de esos vemos muchas personas que se hacen llamar el Mesías, el ungido o como el Hijo de Dios, y se atribuyen muchas cualidades y muchas formas, pero vemos que a través de eso muchos han sido engañados y van en pos de esas personas. Siempre ha surgido, mis amados, pero ya más cercano al tiempo del fin, eso se va a efectuar cada vez más y más y con más frecuencia. Y déjeme decirle que he encontrado muchos que se atribuyen esas cualidades. Entonces déjeme decirle que ser una persona como dicen que fue Yeshua no enseña la Biblia, pero alguna persona que es hombre y que se atribuye cualidades, eso sería idolatría. Pero vamos a ver por qué. Juan capítulo número 1, si me acompañan por favor. Juan capítulo 1, el versículo, déjenme ver. Permítanme, mis amigos. Juan capítulo 1, 14. Permítame que se me plasmó la aplicación de mi Biblia. Ok, perfecto. Entonces tenemos a Juan capítulo 1, 14. Juan capítulo 1, versículo 14, que nos dice: y aquel Memra
como veíamos en el estudio pasado, Menra fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. También vamos a ver lo que nos dice Filipenses capítulo 2 del 6 al 7. Filipenses capítulo 2, 6 y 7 nos dice: en el cual, siendo en forma de Elohim, no estimó el ser igual a Elohim como cosa a que aferrarse, sino que lo despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ese era el trabajo de Dios, de su esencia, plasmarla en una persona que fue Yeshua como su hijo, que él mismo engendró, le dio sus cualidades, y aún Yeshua, sabiendo quién era él, no escatimó de decir, como soy Dios, yo lo puedo hacer, sino que fue hecho carne, estuvo expuesto al pecado, estuvo expuesto al sufrimiento, estuvo expuesto a faltarle al Creador, como cualquier ser humano, pero su fidelidad lo llevó a la victoria. Estos versículos, mis amados, nos enseñan que el verbo o la memra, la palabra haciéndose carne, y no la carne haciéndose el verbo. Déjame explicar esto un poquito más, que sea un poquito más claro. La Biblia dice que Elohim, Dios, el Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, tomó forma de siervo, como nosotros. Nosotros somos siervos del Altísimo. Tomó nuestra forma. Es como entender. Mis amados, déjenme decirle esta forma. El Rey del cielo pone en nosotros tanto el querer como el hacer de su buena voluntad. Y nosotros entendemos y sabemos que si nosotros pedimos algo en su nombre, por nuestra obediencia y nuestra relación estrecha con Él, lo puede cumplir. Claro, siempre y cuando sea la voluntad de Dios. Entonces, Yeshua tenía esas cualidades y lo vemos a través de la Escritura. Un ejemplo que le decía a uno de los apóstoles cuando lo estaban tomando, incluso queriendo golpear, que le dijo, ¿no sabes que yo puedo rogar al Padre y mandará una legión de ángeles? Yeshua sabía que él podía hacer esas cosas, pero ese no era su trabajo y nunca lo llevó a cabo. ¿Me entienden, mis amados? Entonces, la menra, la palabra haciéndose carne. Entonces, como voy a repetir, la Escritura dice que Elohim tomó forma de siervo, pero en la Escritura nunca dice que el siervo tomó forma de Elohim. Eso no se atribuyó el ser a Dios y poder, en cierto modo, decir, como yo soy Dios, yo puedo derrocar el pecado porque yo soy Dios y bla, bla, bla. Mas, sin en cambio, dice aquí el versículo 6, no estimó ser igual a Dios. No estimó ser igual a Dios. Mis amados, es idolatría pensar que un simple hombre te puede proveer vida eterna, incluso perdonar pecados. Y hay muchos allá afuera que te ofrecen la vida eterna incluso a cambio del dinero. Muchos me han dicho a mí, hermano, ¿puede orar por mí? Le doy tanto. Recuerdo mucho estos momentos donde la gente pensaba que por sus oraciones podían llegar al cielo simplemente por dar dinero. Y yo les decía, las cosas no funcionan así. El dinero de nada te sirve. Hay personas que se atribuyen esas cosas, te pueden dar vida eterna, que te pueden perdonar pecados, y eso pasa, lo vuelvo a repetir, mis hermanos, muchísimo en estos días. O también se muestra que se le da autoridad en la tierra como en el cielo, y ver que Yeshua es diferente a Elohim. Eso también lo muestra. Él tiene autoridad en el cielo y en la tierra, pero que es otro Dios separado de Elohim. Pero veamos lo que dice sus mandamientos concerniente a ese tema. ¿Qué dice el Creador concerniente a una persona que se atribuye cosas de Dios, haciéndose mostrar que es otro Dios con poder? Vamos a los mandamientos en Éxodo capítulo número 20, el versículo 3 y 4. Primeramente dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, dice el Señor.
No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas. Versículo 5. Ni las honrarás, porque yo soy Adonai, tu Elohim. Bueno, la palabra en hebreo que quiero que hagamos énfasis aquí es en el versículo 5. No te inclinarás. No te inclinarás. La palabra en hebreo para inclinarse es shaka. Dice, no te inclinarás. Es shaka, que se refiere a inclinarse, postrarse o arrodillarse. Eso es del griego 78:12. Fíjese lo que encontramos aquí. Shaka, que es inclinarse, arrodillarse, adorar, dar culto, postrarse, rendirse, dar reverencia. Aquí nos dice que no debemos de arrodillarnos ante nada ni nadie que no sea ¿quién? Elohim, porque es el único al que le tenemos que dar la gloria, la honra y alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Pero la Biblia dice que toda rodilla se doblará ante Yeshua también. Vamos a ver eso. Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11. Filipenses capítulo 2, del versículo 9 hasta el 11. Permítame. Filipenses capítulo 2, 9, 10 y 11. Y nos dice: por lo cual Elohim también le exaltó a Yeshua hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua, ¿qué debe de pasar? Se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. El Señor dice que Él es el único que puede recibir adoración. Que si nosotros le damos adoración, honra y alabanza, nos inclinamos, nos postramos, nos arrodillamos ante otra persona o otra entidad que se hace llamar Dios, es idolatría. Pero Él mismo nos enseña, Pablo dice aquí a los filipenses, una vez más, el 10, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Pero ¿cómo podemos entender entonces, mis amados, estos versículos? Ya que primero tenemos que Elohim en sus mandamientos dice que no tengamos otros dioses. Que no tengamos otros dioses, ¿dónde? En el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y que no debemos de inclinarnos tampoco. También tenemos este versículo que dice que en el nombre de Yeshua toda rodilla será doblada. Si nosotros ponemos a Dios y a Dios como Dios y a Yeshua como Dios en presencia, en aspecto, en entidad, estamos hablando de uno, dos dioses, y aún más cuando ponemos también el Espíritu Santo como Dios, tú me estás hablando como una Trinidad. Y hablamos anteriormente de ese estudio, mis amados, de la Trinidad satánica, de la Trinidad que viene de los tiempos pasados, de Nimrod, Tamuz, Semiramis, muchísimos dioses. Nosotros estamos mostrando aquí que Yeshua es la esencia visible y palpable de Elohim, nuestro Dios. Entonces dice que también el mandamiento que no lo honremos, que no honremos a alguien o alguna imagen, pero la Biblia dice que Yeshua sí puede recibir esa adoración. Vamos a ir adelante. Juan capítulo 5. Capítulo 5, el versículo 23. Que nos dice: para que todos honren ¿a quién? Al Hijo, como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Vamos una vez más. Para que todos honren a Hijo, a Yeshua, como honran al Padre. ¿Cómo nosotros honramos al Padre? En oración, en ayuno, pidiéndole, dándole gloria, honra y alabanza a Dios. Pero el Señor dice, de esa misma forma que me lo dan a mí, también se lo tienen que dar a Él, a Yeshua.
El 5:23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no está honrando al Padre. Y fíjense, mis amados, que Yeshua decía, el que me ve a mí, ve al Padre. Interesante. Debemos entonces honrar al Hijo así como honramos al Padre, pero les dice aún más que no es suficiente en honrar al Padre, sino que también honremos al Hijo. Es lo que dice aquí. Entonces, mis amados, si crees que Yeshua es un simple hombre o alguien diferente a Adonai, ten seguro que si tú lo estás haciendo o pensando o incluso enseñándosele a algún tipo de congregación o a las personas que tú estás tratando de administrar con este mensaje, el postrarte a un hombre fuera la debilidad de Adonai, esto es idolatría. Sé que puede sonar un poco contradictorio, pero en mi persona tengo que llevar esto con claridad. Y la respuesta la tenemos aquí, en la Escritura, en tu Biblia. También en el Brit Hadashah, que se conoce como el Nuevo Pacto. El Brit Hadashah como el Pacto Renovado, o el Nuevo Testamento. Acompáñame a Romanos 14:11. Romanos capítulo 14, versículo 11 nos dice: porque escrito está, vivo yo, dice Adonai, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Elohim. Una vez más, porque escrito está, vivo yo, dice Adonai, que ante mí toda rodilla se doblará y toda lengua confesará a Elohim. Entonces, eso se lo está enseñando Pablo, Saulo, que también le escribió a los filipenses en un versículo ya leído, como leímos anteriormente, en Filipenses capítulo 8, 10 y 11. Filipenses capítulo 2 y 7, que leemos también. Y también en Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11. Entonces, mis amados, si aquí podemos ver, primeramente Pablo mostraba a Yeshua como Dios al que se puede dar gloria, honra y alabanza. Adonai nos dice en Éxodo que el único que puede recibir adoración es Él. Pablo nos muestra que a Yeshua se le debe dar oración. Y también Pablo dice que tenemos que darle de la misma adoración que se le da a Dios, se le tiene que dar a Yeshua. Y también nos muestra que no es necesario que solamente, no es suficiente que le demos adoración a Dios, sino también se la tenemos que dar a Yeshua al mismo tiempo, por el poder, por el trabajo que hizo por nosotros en la tierra. Porque una vez más, Yeshua se representa como la memra, el carácter, la esencia visible y palpable de Dios en la tierra. Tengamos eso en mente, mis amados. Yeshua es Dios y está sentado a la derecha del Padre, abogando por ti y por mí. El Señor te pueda bendecir, es mi deseo y oración. Y recuerda que la verdad siempre triunfa. Shalom.